Saludos a todos, estamos en el día 36. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 36, 1 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo primero, punto 1202 al punto 1219. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1202. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraiza. La iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas todas las verdaderas riquezas de las culturas. Punto 1203. Las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso en la Iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales como el rito ambrosiano, el rito hispánico visigótico o los de diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Liturgia y culturas. Punto 1204. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas sino rescatadas y realizadas por Él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Punto 1205. En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable por ser de institución divina de la que la Iglesia es guardiana y parte susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de aceptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Punto 1206. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Resumen. Punto 1207. Conviene que la celebración de la liturgia tienda a expresarse en la cultura del pueblo en que se encuentra la Iglesia, sin someterse a ella. Por otra parte, la liturgia misma es generadora y formadora de culturas.
Punto 1208. Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos legítimamente reconocidos por significar y comunicar el mismo misterio de Cristo manifiestan la catolicidad de la Iglesia. Punto 1209. El criterio que asegura la unidad de la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles, comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica. Estamos ahora en la segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Punto 1210. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristianismo. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Punto 1211. Siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo 1, luego los sacramentos de la curación, capítulo 2, finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo 3. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su vida, su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Capítulo 1. Los sacramentos de la iniciación cristiana. Punto 1212. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Artículo 1. El sacramento del bautismo. 1213. El santo bautismo es fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, y hechos partícipes de la misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. 1. El nombre de este sacramento. Punto 1214. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter de rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Punto 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Punto 1216. Este baño se llama iluminación,
para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas, habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautismo, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre toda vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. 2. El bautismo en la economía de la salvación. Las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Punto 1217. En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguran ya en el misterio del bautismo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo. Punto 1218. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Punto 1219. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Punto 1220. Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Punto 1221. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Hasta aquí el punto 1221. Continuaremos con el punto 1222 en el próximo video. Gracias.